Santo y declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén, amén. Diga conmigo, quiero conocer más de ti, mi Dios. A ver, quiero conocer más de ti, mi Dios. Gloria al Señor. Vamos a entrar en el mensaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Tal vez si se prenden un poquito las luces. Gloria a Dios. Voy a pedirle al hermano Jorge que traiga un grupo de tratados aquí para que esta semana se repartan tratados por todos lados. Amén. Gloria al Señor. Leemos en Evangelio de San Juan. Esta es la oración de Jesús por cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nuestro Dios, nuestro Señor, intercede al Padre por su iglesia, por su pueblo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 al versículo 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Gloria al Señor. Alabamos en la presencia del Espíritu Santo. Todos nosotros y muchos más declaramos que somos cristianos. Hay muchos que no conocen del Señor nada. Dicen, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y especialmente todos los que hemos orado para recibir a Cristo, nos declaramos hijos de Dios y somos hijos de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquel que tiene a Cristo, dice la palabra del Señor, tiene la salvación y la vida eterna. Pero Jesús, antes de partir de aquí de la tierra, Él quiso interceder al Padre, orar al Padre, para que entendamos en qué consiste la vida eterna. ¿De qué se trata? No se trata simplemente de hacer una oración de fe, y eso es muy importante. Es la puerta, la entrada para ser parte en el reino de Dios, si se hace de corazón, ¿verdad? Si se recibe a Jesús de corazón, la palabra de Dios dice que ocurren muchas cosas. Una de ellas es que nacemos de nuevo en el reino de los cielos. Otra muy importante es que su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Amén. Si nuestro nombre no está escrito, no entramos en la gloria de Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que conocer más profundamente. Y durante este mes vamos a enfocarnos en lo que es esta oración tan importante de nuestro Dios. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos servirle, podemos sembrar en su reino, podemos cosechar del reino, pero no conocer al dueño de este reino. No conocer al jefe, ¿verdad? En una industria, en una fábrica, en cualquier trabajo, ponen administradores para que estén a cargo de esa empresa y los empleados llegan a trabajar y rara vez
se conectan, se comunican con el dueño. Pero no les interesa, lo que les interesa o nos interesa es el salario, porque por eso trabajamos. Pero en el reino del Señor, creo que tengo una visita por acá, es muy importante no solamente servir en el reino, no solamente ser parte en el reino. Lo más importante es conocer al dueño, al Señor, al que nos salvó. ¿Quién es? Dice el mismo Señor Jesús, hablando aquí en esta palabra, la primera parte podemos apropiarnos de ella, donde dice en el versículo 1, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si Dios no nos da cómo alabarlo, ¿cómo lo vamos a alabar? Si Él no nos diera la gracia, la capacidad, si Él no nos hubiera dado su Espíritu Santo, estaríamos alabando a muchas otras cosas. Pero Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos alabarlo, para que podamos entrar con libertad al trono de su gracia. Ahora dice, como le ha dado potestad, aquí está hablando del Señor Jesús, le ha dado potestad sobre la tierra, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Recordemos que solamente las personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, Él nos ha dado salvación y vida eterna. Sin Cristo no hay salvación, ¿verdad? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre por nosotros. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 3. Y dice aquí, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre. Dice la palabra del Señor, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora preguntémonos, ¿conocemos de verdad a Dios? ¿Lo conocemos? ¿Sabe usted quién es su Dios? Dios es amor. Aleluya. Eso lo dice también el mundo. Los que están en el mundo dicen, no me va a castigar, porque si Dios es amor no me puede castigar. ¿Verdad? Entonces muchas de las formas de lo que tiene Dios en sí mismo, valga la palabra, no me olvida, es lo que nosotros atribuimos a Dios. De los atributos de Dios nos enfocamos en Él. ¿Pero quién es Dios? Dios es, el Señor Jesús está diciendo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, yo estos días, hace varios días, me vengo preguntando, ¿de verdad yo conozco a Dios? ¿Conozco de Dios? Muchos conocemos de Dios, ¿verdad? Pero conocer a Dios es diferente. Conocer a Dios, yo tengo que venir delante de Él. Y hoy vamos a entrar en un tour donde vamos a ir conociéndolo verdaderamente. ¿Cómo se imagina usted que es Dios? Sí. ¿Cómo se lo imagina? Si usted se lo topa, no lo pudiéramos topar, ¿verdad? ¿Cómo se lo imagina? Yo sé que Dios me abrazaría y yo me deshago, ¿verdad? Ahorita hablaba tempranito con mi esposo de una experiencia así, y me dice, se imagina, ¿verdad? Donde dice que Dios llena toda la plenitud de nosotros, yo me deshago. ¿Sí? En sus brazos, en su presencia. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién? Reconocemos. Nos imaginamos un hombre muy amable, posiblemente que sí. Una persona, si se presenta como persona, lo vamos a ver, pero hay algo en él, por muy amable, por muy accesible, por muy gentil que parezca o que es, hay algo en él que va a hacer que nos hagamos un poquito para atrás. Mucha gente, al no conocerlo, habla de él como el viejo, como el que está arriba,
como dijo aquella pastora, el maje, lo cual es un irrespeto total, ¿verdad? Hacia Dios. Y nos codeamos con Dios. Pero sobre todas las cosas, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios maravilloso que hoy se ha hecho presente entre nosotros. Amén. Hoy el Señor está aquí en medio nuestro. Y quiere que nos impulsó su presencia. Cuando su presencia se manifiesta, nos impulsa a adorarlo, ¿verdad que sí? Nos impulsa a alabarlo, a glorificarlo. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también dice Hebreos que es fuego consumidor, lo cual significa que es de respeto también. Yo no sé si usted lo ha visto así en algún momento, pero Dios merece y es de respeto. De respeto. Que nos deleitamos tremendamente. Mire, yo comencé a temblar allá atrás, que tuve que arrodillarme con la presencia que sentía. Amén. Porque es algo cuando Él inunda, y oramos antes. Usted puede ver siempre que llega un poco temprano, usted se va a dar cuenta que aquí vemos un grupito de personas y allá hay otro grupito y allá atrás hay un grupito de guerreros orando por cada uno de ustedes y por todos nosotros. Gloria a Dios, amén. Esperamos que ustedes también estén orando. Amén. Entonces hoy vamos a escudriñar un poco más sobre este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Y vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Es el Evangelio que nos revela más quién es Dios. Dios como Rey y Señor de todo lo creado. En el capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No los oigo? Dios. Ahora, descifremos. Los que están yendo a la escuela o al colegio saben, y los que pasamos por ahí, aunque fuera por la puerta, sabemos que la palabra verbo es palabra en acción. Sí, amén. Palabra en acción. Entonces dice que la palabra en el principio, dice aquí en el versículo 1, en el principio era la palabra en acción. La palabra en acción estaba en Dios y la palabra en acción era Dios. O sea que Jesucristo viene a la tierra y es el mismo. Vamos a ver qué dice aquí. Vámonos ahí, busquemos un poquito. Juan dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo se creó todo? Y dijo Dios: sepárese la oscuridad y haya luz. Y dijo Dios: sepárese las aguas y aparezca lo seco. Y dijo Dios: ¿qué es lo que está haciendo? El Padre y el Hijo están trabajando. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos la acción, Dios en acción, en conjunto, formando toda la creación. Y en Génesis 1, principio, la palabra Génesis es principio o comienzo de todas las cosas. Viene a ser lo mismo que en el Evangelio de San Juan. Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ahora, nada fue creado si no fue por la palabra de Dios. Nada. Así es que ahora vamos a ver, dice la palabra de Dios: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escuche bien, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, porque tendrá
la luz de la vida. Y la luz es conocimiento, la luz es sabiduría, la luz es entendimiento, la luz tiene la revelación. Cuando dicen amén, dice la palabra de Dios que ninguna tiniebla puede hacer presa de la luz. El enemigo no puede triunfar donde la luz, que es Cristo, establece su dominio, su reino, su potestad. Por lo tanto, el que tiene a Cristo tiene la luz en sí mismo y tiene la vida. Por lo tanto, no hay tiniebla que lo pueda seducir. ¿Alguien puede decir un amén a esto? Vamos entonces caminando, dice la palabra del Señor, en el versículo 14 del mismo Evangelio de San Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ok? Entonces vemos una vez más que la misma palabra no nos da lugar para quedar en tinieblas, en no tener entendimiento, que Él se hizo carne. Él habitó entre nosotros y la palabra del Señor dice que vimos su gloria como la del unigénito. Ahora, Jesús tiene un momento con sus discípulos, todos los que estamos aquí, yo creo que somos discípulos del Señor, y en aquel momento, vámonos a Evangelio de San Juan 14. Aquí le dice el Señor en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. ¿Ok? Hoy Dios te dice: no se turbe tu corazón, ¿crees en Dios? El Señor le dice: cree en mí. Vemos que en Él está la gracia y la verdad. Dos cosas muy importantes. La gracia, que es el don de Dios para su pueblo, y la verdad, que es lo que Él mismo declara. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estéis vosotros. Recuerda que Dios, el Señor, nos revela lo que hay en su corazón. Dios desea que todos los que estamos aquí, sin excepción, el día del Señor, estemos ¿a dónde? Con Él. Él dice: yo me he ido adelante y le estoy preparando una morada. Así es que no se preocupe si aquí en la tierra usted no tiene una casita. Preocupémonos si no la tenemos allá arriba. Amén. Entonces, el Señor nos dice claramente que su deseo es que estemos con Él. Y el versículo 4 nos hace la pregunta: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ajá. Ahora aquí Él les está hablando a sus discípulos, aquellos que Él tuvo 3 años junto a Él, que vieron milagros, que vieron señales, que vieron maravillas, que olieron su ropa, que caminaron con Él, que comieron con Él, que durmieron con Él. Pero no entienden, no han comprendido. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros hoy, tal vez después de 50, 60 años de caminar en el Evangelio, nos preguntemos: ¿conocemos a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Solamente le cantamos y solamente le adoramos y hacemos algunas cosas que a Dios le gusta y que son importantes en el reino, pero ¿conocemos a Dios? Mire, yo me hice la pregunta y yo me quedé así. Y yo dije: no, yo tengo que penetrar más y buscar más, saber cómo es Dios, cómo es mi Dios, cómo es su Dios. Y por eso les traigo esta inquietud. ¿Por qué? Porque nos afanamos en ir y correr y hacer y deshacer, y a veces nos enojamos y hay quien me dice: yo estoy enojada con Dios, yo estoy enojado con Dios. ¿Sabes quién es tu Dios? Ajá. Esa es la pregunta clave hoy. Porque Él conoce a los que le aman. Él se manifiesta a los que le aman. Porque los que le aman
le conocemos. En las 10 vírgenes vimos que 5 se quedaron fuera. Vuelvo a tomar esto y le dijeron, no las conozco, no sé quiénes son ustedes, ¿verdad? Tampoco ellas conocían al Señor, no sabía quién era, por puesto que no se prepararon bien, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos sigue hablando y le dice Tomás, hay muchos Tomás en el reino del Señor, ¿verdad? Hay muchos que caminan como Tomás. Dice, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues qué? Podemos saber el camino. Y no lo tenían ahí en la par. Recordemos que esto es algo sumamente vital en nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar con Dios. ¿Ok? ¿Qué le contestó el Señor? Jesús le dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. No hay más que un solo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, no una de las verdades. No es una verdad relativa, no es una verdad dependiendo de. No, Él es la verdad absoluta. Amén. Lo que Dios declaró y dijo, eso es. Y póngale la firma. Sí, amén. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Puede, como les digo yo, cambiar toda la Biblia, pero Él plasmó en nosotros su verdad. Aquí adentro la tenemos, en una área tan especial que se llama conciencia. Ajá. Algunos dicen el Señor que la tienen tan entenebrecida que ya no saben discernir, pero bueno, ahí está la conciencia. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces aquí nos está dando declaración de quién es Cristo. Ahora, volvamos al principio. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Cristo Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, luego nos enseña en su palabra, nos dice ahí, si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conoces y le has visto. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Era el Padre en el cuerpo de Jesús. Era la palabra hecha carne. Y su nombre es llamado Emmanuel. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, creo. Ajá. Emmanuel significa Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 14, cuando dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y será su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos a un Dios todopoderoso que habita en tu corazón y en mi corazón. Hay poder de Dios aquí. Hay poder de Dios aquí. El Espíritu Santo nos habla. Ahora, volviendo ahí a San Juan 17, donde el Señor está orando, Él declara esto. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. A Jesucristo. Ajá. ¿Qué más? A quien has enviado. La palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo, se compone de dos palabras. Jesús. En el hebreo antiguo era Oseas. Oseas es el nombre de Salvador. Pero Moisés le cambia el nombre a Oseas y le pone Josué. Y Josué significa Jehová salva o Yahvé salva.
Entonces Jesús, en el hebreo actual, se le conoce como Yeshua, ¿verdad que sí? Entonces, Yeshua es nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Qué significa? Jehová salva. Y Jehová es el nombre para Dios Trino en su totalidad. Entonces tenemos un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Ahora, Cristo, la palabra Cristo significa Mesías. El Mesías prometido, que por eso a Jesús lo persiguieron, porque él se autodenominaba como el Mesías, el ungido de Jehová. El que vendría a salvar a la humanidad de todos sus pecados. Ese es el que Dios quiere que usted hoy y yo le conozcamos más profundamente. Él quiere que usted y yo intimidemos en la persona de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y nuestro Dios verdadero. Entonces Jesucristo es el Padre, la palabra de Dios que se hace carne y viene para salvarnos y es Dios con nosotros. ¿Alguien dice un amén a esto? Amén. Es nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, el que entregó su propia vida por nosotros. Si no conocemos a Jesucristo, no conocemos a nuestro Padre. Él le contesta allí a Tomás y le dice, si no crees en mí, ¿verdad? El que me ha visto a mí, perdón, ¿ha visto a quién? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Eso está en Juan 10:30. Yo y el Padre uno solo, uno somos. Entonces vemos que hay una unidad entre el Padre, el Hijo, y vamos a ver esa unidad a través del Espíritu. Gloria al Señor. Les decía que no hay salvación sin Cristo, no existe vida eterna sin Cristo. No existe. Ok, debemos de creer en su sacrificio, en la sangre derramada por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo saber y entender que sí lo conocemos? ¿Cómo podemos decirle a aquel que está ahí, o que está tal vez a nuestro lado, que conocemos quién es nuestro Dios? Bueno, fue el que murió en la cruz del Calvario, el mundo entero lo sabe. Fue el que derramó su sangre, todo el mundo lo sabe. Aún los ateos, los que lo niegan, todo el mundo sabe que hubo un Cristo que cambió, dividió todas las generaciones antes de Cristo y después de Cristo. La historia fue dividida a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros manifestar sin palabras muchas veces que lo conocemos? Que sabemos quién es nuestro Dios, que entendemos quién es nuestro Dios. Dígale al que está a su lado, por tu conducta. Amén. Por tu conducta. Por tu forma de caminar, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar, porque tenemos un Dios vivo dentro de nosotros. Y eso nos hace diferentes, porque nuestra naturaleza carnal, como dice Romanos 6, ya no vivimos para la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Y el Señor dice en Romanos capítulo 8, dice que los que caminamos en el Espíritu, esos somos los verdaderos hijos de Dios. Entonces, mi conducta, mi respuesta a las circunstancias de la vida, a las situaciones, por adversas, por fuertes que sean, deben de ser como un choque contra todo lo que venga contra nosotros, porque sabemos que Jehová, nuestro Dios, Emmanuel, Jesús, el Cristo, habita dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué le da eso a usted? Le da saber que no es en tu humanidad que podemos caminar. ¿Estamos acá?
No, nuestra humanidad es igual a todos. La misma química que se hizo con todo ser humano la hizo Dios con nosotros. La diferencia es Dios con nosotros. La diferencia es el que habita en tu corazón. La diferencia es que si estamos conociendo de Dios, si sabemos cuál es nuestra respuesta a todas las circunstancias. Amén. Entonces, ¿por qué me voy a echar a morir? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a pelear? Si mayor, el mismo Dios no lo dice, mayor es el que está en ti que todo lo que se mueve allá afuera. Dios me dijo, esta palabra la daré con poder. Recíbala con poder. Comencemos a entender por qué somos diferentes, por qué chocamos. No chocamos, ellos chocan. Todo aquel que no camina derecho va torciendo el camino y se topa, ¿verdad? Ahora, el Señor nos habla en la misma oración. Voy corriendo porque el tiempo corre. En el capítulo 17 de San Juan, donde el Señor está orando y está orando mucho. Esa oración, léala para usted. Dígale a que está a su lado, mi hermano, mi hijo, tú eres diferente porque eres generación bendita de Jehová. A ver, dígase, porque no se lo están creyendo mucho. Tú eres diferente porque eres generación bendita de Jehová. ¿Qué le parece? ¿Cuántos alaban a Cristo? Damos un aplauso al Señor. Den un aplauso al Señor Todopoderoso y al Eterno. Somos generación de Dios. Somos generación de Dios. Somos escogidos por Él. Pero Dios nos llama ahora para que nosotros realmente entendamos en qué consiste la vida eterna que Dios ha depositado en nosotros. Por eso dice la palabra que no todo el que le diga Señor, Señor puede entrar en su reino. Porque para entrar en el reino de Dios, en la eternidad con Dios, necesitas conocer quién es tu Dios. Y tu Dios es un Dios que nos ama celosamente y no nos comparte con nada de esta tierra. Él dijo, voy adelante de ustedes a prepararles una morada, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, en el capítulo 17, vamos a ver cómo vamos caminando un poquito en esto. En el versículo 15, Él sigue orando por nosotros. Y Él sigue diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Alguien dijo un amén? Es el mismo Dios orando, intercediendo por nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Parémonos ahí un poquito. ¿Qué significa? Esta semana tenemos semana de santificación. ¿Qué significa santifícalos? Ser santificados, apartados. Dios fue a la multitud y dijo, Carlos, ven para acá. ¿Cierto? Eduardo, Flor. Y fue seleccionando. El Señor nos permitió, bueno, en el año 71, yo estuve en Nueva York. Dios me permitió llegar allá. En la avenida 42 no se podía caminar. En aquel tiempo. Habían chiquitos, grandes, gordos, flacos, negros, amarillos, de todo color, de todas partes del mundo. En la avenida de las Américas ni se diga. Y yo me veía ahí como una agujita en un pajar. ¿Y sabe qué? El Señor tuvo su misericordia y me encontró entre esa multitud. Entre esa multitud de billones de personas, Dios dijo tu nombre y dijo, Roy.
Gloria a Dios. Y le abrió el oído para que lo escuchara. Dijo tu nombre y te llamó por tu nombre, me llamó por mi nombre. Ha llamado a muchos, pero teniendo oídos no quieren oír, teniendo ojos no quieren ver. ¿Cuántos alaban al Señor por poder oír hoy la palabra de Dios? ¿Cuántos alaban hoy por poder ver la gloria de Dios? ¿Cuántos somos escogidos para Dios? Alabamos a Dios vivo, poderoso y eterno. Amén. Amén, hermano. Por eso tenemos que entender, mis amados, Dios dice en su palabra, antes que te formara en el vientre, yo te conocí. Y antes de que naciera, yo te santifiqué. O sea, te aparté para mí. Yo no quiero, somos como una piecita de un rompecabezas que se llama mundo. Y ese rompecabezas que se llama mundo, de donde Dios nos sacó, Él está diciendo con su oración, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en esta mañana, esta oración se vuelve a avivar sobre tu vida. Porque estamos en un mundo de corrupción, un mundo de perdición, un mundo de maldad. Pero Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz, porque Él es la luz y Él habita dentro de nosotros. Nos ha puesto para ser diferentes, no arrogantes, no prepotentes, no, hermanos. Para ser como Él es. Porque nuestro Dios está vivo. Sí, amén. Él es manso y humilde de corazón. Con un corazón abierto para todo lo que Dios quiere. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes más. No somos del mundo, diga, yo no soy de este mundo. Como tampoco, dice Jesús, Él era del mundo. Santifícalos en tu verdad. Una vez más medita en esta palabra. Ay, es que yo, santificarlos es, no toque eso. Cuidado, riega esa agua. Mire, cuidado, se tropieza en eso. No es eso, mis hermanos. Ese es el resultado de conocer a Dios. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando usted y yo profundizamos en la palabra de Dios, que es Cristo hablando con cada uno de nosotros, ¿alguien dijo un amén? Amén. Cuando leemos la palabra, es Dios hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Él, a través de su palabra, nos trae revelación, nos trae entendimiento, nos trae luz para tomar decisiones, para hacer lo correcto, y la palabra de Dios engendra en mi interior el temor a Dios, el temor de Dios, no el miedo, sino el temor de Dios, el respeto que debo de tenerle a Él, porque Él habita dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para santificarnos? Dios, el Señor le dice, Padre, santifícalos a través de la, voy a decirlo en mis palabras, a través de la lectura de mi palabra, a través del conocimiento de mi palabra. Entre más profundizamos en la palabra, más profundizamos en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, yo necesito apartarme con Dios y con su palabra para que mi vida sea santificada. En el capítulo 15 de San Juan, el Señor les habla a sus discípulos. ¿Hay algún discípulo? Dice el versículo 3, vamos a leer el del 1 al 3. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por
por la palabra de Dios que has escuchado. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios sigue hablándonos y sigue santificándonos cuando nos exponemos. Oh, yo no quiero ir al culto, yo no quiero ir a la iglesia, yo tengo algo mejor que hacer. Estás menospreciando al que habla. Estás menospreciando lo que Dios tiene para tu vida. Cuando en la casa sentimos que tenemos que apartarnos en un lugar para orar y para leer la palabra, pero se atravesó otra cosa, sonó el teléfono, sonó el timbre, o de pronto se te dio ganas de ir al baño, ya te olvidaste, es menosprecio al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo podemos entonces santificarnos? ¿Qué tenemos que hacer para santificarnos? Bueno, Juan el Bautista declaró esta palabra en Juan 3:30. ¿Alguien la sabe? Dice: es necesario, diga conmigo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que yo aprenda a negarme a muchas cosas, deleites, placeres, cosas que tal vez no son pecado, pero que me quitan un tiempo especial de estar con mi Dios, de conocerle más. ¿Cómo podemos conocerlo? Pablo también oró en Efesios 1:17, dice el Señor en su palabra, gloria a Dios, dice para que el Dios, aquí está orando Pablo, está orando por la iglesia, por nosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Alguien necesita eso? Que Dios te dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, amén, de Él, conocimiento de Él. Colosenses, el jueves estaba predicando sobre Colosenses. Aquí sigue Pablo orando y sigue diciendo en el versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuánto necesitamos saber qué es lo correcto, qué es lo que debemos, qué es lo que no se debe? Si mi actitud es correcta, si mi actitud no es correcta, si estoy de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Dice la palabra del Señor: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, versículo 10, subrayalo en su Biblia, dice: para que andéis como es digno del Señor. Dígale al que está a su lado: tu conducta muestra cuánto sabes de tu Dios, cuánto lo conoces. Tu actitud: yo no estoy de acuerdo. Es que la pastora es muy radical, es que es muy legalista. Hermanos, aquí se predica la palabra. Aquí se predica la palabra. Y es la palabra la que nos puede cambiar. Es la palabra la que nos puede fortalecer. Es la palabra la que nos puede levantar. Es la palabra la que nos enseña quién es el Dios verdadero. Amén, así es. Amén. Dice Pablo: para que deis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar en la herencia de los santos en luz. Usted ve cuánto y en qué fervor usa Pablo para orar por nosotros. Es el Espíritu Santo en Pablo que está clamando por la iglesia que Cristo viene a llevar pronto. Que pronto nos está diciendo: ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Sabes quién es el Dios que te ha salvado? ¿Sabes quién es tu Dios? El Dios verdadero y su Hijo a quien Él envió. El que da vida eterna. Ay, Dios, es que viera que yo te servía, yo corría, yo hacía. No, yo no te estoy preguntando eso. Yo no te estoy preguntando eso. Mire, yo me gané un montón de almas. Yo no te estoy diciendo eso. ¿Me conoces?
¿Me conoce de verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con nuestro Dios? Pablo sigue hablando. Con gozo, dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor, a nuestro Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque no es por nuestro mérito. A Él le plació escogernos. A Él le plació escogernos. Cuán grande y maravilloso eres, Señor. Cuán poderoso es el Señor. Oh, gloria al Señor. En el capítulo 14 de San Juan, el Señor, habiendo tomado nuestra humanidad, habiendo habitado entre nosotros, el tiempo que Jesús vivió quizás no era mejor que este, ¿verdad? Él vivió su tiempo, vivió su época, y por lo que la Biblia nos revela, escapa por tu vida, ¿verdad? Porque a Él lo acecharon, la maldad sigue siendo, mientras haya un ser humano que no tenga a Cristo, habrá maldad en la tierra. Y en el capítulo 14, Él nos enseña esto. El corazón de Dios nos ama tanto como un padre que es. Y dice en el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ajá. ¿Sabe que usted tiene un guardaespaldas personal? Un Dios que está permanente, 24/7. Y dice el Señor, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo que todos nosotros hemos sentido esta mañana, es Cristo en medio nuestro también. Es el Señor entre nosotros, es Dios con nosotros. Bien dice en su palabra, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Podemos entender por qué ellos se rebelan, porque no quieren aceptar la verdad, porque no quieren conocerle, y la palabra de Dios lo declara. No quieren oír porque no quieren cambiar sus vidas, no quieren escuchar porque no les conviene, porque tienen que dejar muchas cosas de este mundo, cuando en verdad Dios lo que quiere es darles salvación y vida eterna. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y hace un alto. Pero ustedes, ¿cuándo dijeron un amén? Pero ustedes, pero vosotros, pero nosotros. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros. Paro aquí. En tu casa está el Señor. En tu trabajo está el Señor. Donde vayas, ahí va el Señor contigo. Gloria a Dios. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ves la gran diferencia? Cuando cogemos la palabra y decimos, ay, pero es que, pastora, yo no entiendo nada. Yo leo la Biblia y no entiendo. Mire, coges el periódico y no haces preguntas porque todo lo entiendes. ¿Cierto? Coges un libro cualquiera y lo entiendes, pero la palabra de Dios necesitas orar al Espíritu para que te la revele, para que te la enseñe, para que te abra los ojos del entendimiento, para que no perezcamos por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 dice la palabra del Señor, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y cuando una persona tiene a Cristo, recibe a Cristo, pero no se introduce en la palabra de Dios y no pide al Espíritu Santo la sabiduría y el entendimiento, queda sin entendimiento. En el libro de Proverbios dice, ¿para qué me pides sabiduría si no tienes entendimiento?
Pidamos sabiduría y pidamos entendimiento, que Él no la revele. Dios nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros, para que podamos entender. Y también dejó los 5 ministerios en la iglesia. El pastorado es un ministerio que abarca muchas áreas: la enseñanza, la prédica, el evangelismo, la consejería, y todo viene de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que Dios nos dio su Espíritu Santo para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le busquemos, para que nosotros le conozcamos a Él, al Padre eterno y a su Hijo Jesucristo. Dice: yo rogaré al Padre, ahí donde leímos antes. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra sin el Espíritu es palabra. Es como un libro corriente. No hay entendimiento. Muchos lo están leyendo y lo acomodan a lo que ellos quieren. Por eso la palabra debe ser leída bajo la guianza del Espíritu Santo. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si algo no entendemos, hágase una libretita. Y si usted gusta, me llama por teléfono. Y para eso me puso el Señor, para ayudarlos, para que no perezcamos por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el libro de Job, capítulo 22, versículo 21, Dios nos hace una recomendación muy especial. Job está antes del libro de Salmos. Todos conocemos la historia de un Job, o algunos, no, tal vez no. Pero en esta parte, en el versículo 21, Dios te dice: vuelve ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Porque mañana no nos pertenece. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra. Bueno, aquí habla de las bendiciones del Señor. Y como piedra de oro, de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. ¿Alguien necesita plata? Bueno, busque de Dios entonces. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente su reino y su justicia. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos primero la añadidura. Dice la palabra: el Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás sus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Hermanos, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es fiel. ¿Alguien le cree a Dios aquí? ¿Alguien cree que Él dice verdad? Entonces caminemos conforme a lo que Él quiere. ¿Sabe por qué vas a tener más plata? Porque vas a ser muy buen administrador de lo que Dios tiene. La semana pasada hablamos sobre la administración. Entonces sabemos administrar lo poco y Dios nos dará más, dice su palabra. Entonces yo escogí 5 formas especiales para conocer a Dios. No solamente, oiga lo que les digo, no solamente conociendo su palabra. Ay, hermana, entonces, ¿necesito algo más que la palabra? Sí, necesitas despertar tus 5 sentidos. Dígale que está a su lado: necesitas despertar tus 5 sentidos para conocer a Dios. ¿Qué le parece? Los 5 sentidos de nuestro cuerpo son las puertas del alma. Lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que hablamos, lo que tocamos. Todo eso afecta nuestra vida espiritual, nuestro ser interior. Todo lo afecta, positivamente o negativamente. Entonces el Señor me dio una lista. Vámonos a Hebreos,
capítulo 11, y voy con esto terminando. Hebreos, capítulo 11, versículo 27. ¿Cómo caminó Moisés en esta tierra? Bueno, a Moisés no le fue así como muy bien, con un pueblo muy rebelde, con situaciones muy duras, muy difíciles, y no obstante todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo podemos salir adelante? Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Dice el versículo 27, gloria al Señor, dice: por la fe, está hablando de Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. No temiendo la ira del rey, dice la palabra de Dios. ¿Cuál rey? Bueno, los gobiernos de esta tierra, porque se sostuvo como mirando al invisible. ¿Ok? La fe es el conducto que me lleva a creer y a confiar. Diga conmigo, la fe es el conducto que me lleva a creer y a confiar, a saber esperar en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Moisés atravesó todo el desierto. Moisés pasó por muchísimas situaciones adversas. Ninguna de ellas estaba lejos del conocimiento de su Dios. Dios estaba ahí con él. Dios caminaba con él. Dios se movía con él, como se mueve hoy con usted y conmigo. Amén. Entonces, nuestra vista espiritual me ayuda a perseverar y a sobrepasar cualquier obstáculo que se me interponga en mi camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Alguien dice un amén a esto? Entonces vemos que la vista física y la vista espiritual es un instrumento para crecer en fe. ¿Ok? Para conocer a Dios. Deuteronomio 28:1 dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué te pide el Señor usar? Tu oído, pero no tu oído físico simplemente, tu oído espiritual, porque la voz entra hasta el espíritu, entra al corazón, mueve las emociones, mueve los sentimientos, mueve la voluntad, mueve todo. Cuando usted oye algo negativo, se afecta todo internamente. Entonces Dios te dice en su palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Yo sé quién es mi Dios. Diga conmigo, yo sé quién es mi Dios. Amén, porque la palabra de Dios me está hablando. Porque Dios es el que me está hablando. Seguimos, entonces ya tenemos la vista, ya tenemos el oído. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Por eso no nos confiamos de todo lo que el enemigo susurra a nuestra mente. Porque él habla mentira. Siempre que abra su boca, habla de sí mismo. Gloria al Señor. Mas dice el Señor en el versículo 14, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo nos lleva el Señor? En triunfo, ¿verdad? De triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que usted huele a Cristo. Dígale que está a su lado: usted huele a Cristo. Amén. ¿Por qué huele a Cristo? Porque es diferente. No por el perfume que se echa. No. Es por esa actitud que hay. La presencia de, mira hermanos, si pudiéramos entender esto y penetrarlo muy dentro de nuestra alma, la presencia de Dios en tu vida es una realidad. Amén. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es una realidad. Todo lo que tenemos que hacer es entender que Él nunca nos deja, nunca se separa de nosotros. Que donde quiera que vayamos, Él va con nosotros.
¿verdad? Cuando en el súper le dan un vuelto usted paga con 5,000 y le dan un vuelto de 10,000 y usted devuelve ese vuelto, usted huele diferente. Cuando a usted le dicen una grosería y usted lo que le dice es que Dios le bendiga, huele diferente. Cuando a usted le maldice y usted bendice, eso huele diferente. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Usa tus sentidos para manifestar tu conocimiento de tu Dios. Salmo 34:8. Los que están anotando, ¿para qué? Y ahí queda la grabación. Dios dice en su palabra, gustad. Ay, qué rico. Y ver, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabe que cuando nosotros confiamos en Dios, nuestro rostro es diferente? Nuestra actitud es diferente. A veces tenemos un rostro de misericordia. Ay, ¿qué le estará pasando a ese señor? Ese hermano, esa hermana. Es que lo veo tan decaído. El gozo del Señor es tu fuerza. Dígale que está a su lado. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu sabiduría. El gozo del Señor, en el gozo del Señor está el poder de Dios para derribar fortalezas también. Gustad y ver. 2 sentidos. Sonría. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a irnos a Hechos 17. Hechos 17. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo esta mañana? Gloria a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 27. Aquí Pablo está hablándoles al pueblo de Atenas, un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba ídolos, un pueblo que tenía altares por todo lado. Hay un altar donde tiene una insignia, donde no hay ninguna imagen, ningún ídolo. Y dice así, aquí digamos, al Dios no conocido. Ellos adoraban de todo. Pero ellos en su corazón sabían que había un Dios que no le podía hacer imagen, que no le podía hacer nada. Pero ellos, tenían que adorar algo, al Dios no conocido. Entonces, ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, relata esta historia. Y Pablo les dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, versículo 23 es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, ¿cómo? Tacto. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el hablar y tenemos el tacto. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué le parece, mis hermanos? Dígase a sí mismo, alma mía, hoy estás aprendiendo. Estamos aprendiendo que tenemos que adiestrarnos 5 sentidos para conocer más a nuestro Dios. Para entender que nuestro Dios no está tan incomprensible. Es que a Dios, ¿quién lo puede entender? Los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos un Cristo vivo en nosotros,
Los que estamos, Dios nos ha liberado, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Que podemos libertar a otros también, que podemos atraerlos a otros y podemos orar por ellos. ¿Cómo vamos a orar ahora? Señor, dame el carro del año. Ah, bueno, si usted va a cambiar de carro, regálele el carro a la feria. Ah, el otro carrito para la feria, ¿verdad? Eso es broma. ¿Ok? No le pidamos cosas. Pidámosle conocerle más. Pidámosle hacer de Dios nuestro Dios. Oremos con la oración de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Estaremos disertando sobre ese Dios maravilloso. ¿Cuántos alaban al Señor? Levanten la mano, ¿cuántos han recibido hoy la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Terminamos con el Salmo 25. Un salmo que yo sé que a mi hermano Johnny le gusta mucho. Gloria al Señor. 25:14, nos ponemos de pie, nos preparamos para la Santa Cena. Gloria al Señor. No se me vayan porque hay un testimonio cuando termina la Santa Cena. Así que no se me vayan, por favor. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? La comunión íntima de Jehová. ¿Es con quién? ¿Es con quién? Es con los que le temen. Y a ellos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos llama a la intimidad con Dios, sí. ¿Sabes? A veces el ser humano nos gusta mucho a veces engañarnos. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy dueño de mí mismo, yo puedo hacer y pensar y hablar lo que yo quiera. Y si Cristo viene, pues yo voy a la iglesia, lloro cuando de vez en cuando, yo la palabra así cuando voy a la iglesia. No, mis hermanos. La vida eterna consiste en que conozcamos verdaderamente al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. El Señor mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que todo aquel que ha escuchado el mensaje, apártese de maldad, apártese de iniquidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, pero es un Dios de respeto también. Es un Dios que tenemos que tener temor, porque así como Él es bueno, Él es justo también. Él no va a darle a alguien lo que no se ha merecido, lo que no ha alcanzado por sí mismo. La salvación es un regalo de Dios a todos los que hemos sido alcanzados por medio de Yeshua, el ungido, el Mesías, nuestro Salvador, Dios con nosotros. Pero cuida de tu caminar. Tu conducta mostrará quién eres, quiénes somos, y Dios nos dará conforme a nuestro caminar. ¿Conoces? Nuestra meta es conocer a Dios. Nuestra meta es conocer a Dios, nada más. Y Él nos dirá cada día cómo caminar. Vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo, vamos a exaltarlo. Hoy mismo puede